Seguimos en esta conversación junto al diputado electo Jaime Belolio, a la diputada Marcela Sabat y al consejero de Evópoli, exministro además del gobierno del presidente Sebastián Piñera, Felipe Morandé, hablando sobre el futuro de la centro-derecha, de cómo se puede rearticular luego de la derrota presidencial. Y me gustaría preguntarle a usted, Felipe, respecto a esta discusión de las ideas de la que ya conversábamos antes de ir a la pausa. Hay algunos que creen que se perdió el debate cultural, el debate de las ideas precisamente en esta elección. ¿Cree usted que es así, que la centro-derecha, las ideas de centro-derecha perdieron fuerza en esta elección? Mira, yo estuve a cargo del programa de Evelyn Matei y fue una experiencia muy enriquecedora en el sentido de que fuimos capaces de articular un conjunto de propuestas en torno a lo que nos parecía eran las aspiraciones de las personas, en todo orden de cosas, que la delincuencia, que la salud, que la educación, que en fin, los abusos en términos de los contratos de servicio, pero creo que al final de cuentas también nos faltó un elemento de hacerse cargo con más fuerza de aquellos temas que están más en el debate tal vez de la élite, pero que de alguna manera transpiran hacia abajo y en definitiva la gente a través de distintos canales se manifiesta sobre ellos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, y lo agregamos después en las 30 medidas de la segunda vuelta, hacerse cargo de temas que tienen que ver con la calidad de vida en las ciudades, por ejemplo, o con la promoción social, la promoción de la movilidad social a través de becas para personas que sean en primera generación en la universidad. Son temas súper concretos, o medio ambiente, pero, o tecnología, en fin. ¿Y cómo se explica que otros temas más abstractos, como un debate en torno a una constitución, se hayan impuesto finalmente como pauta noticiosa, como pauta de debate político? Bueno, es que ahí es donde yo creo que hay falta tener una propuesta. Tú quieres una nueva constitución, nosotros queremos una constitución que sea buena, no tiene por qué ser nueva necesariamente tan distinta a la que existe, y queremos alterarla. Por lo demás, el programa tenía una serie de reformas constitucionales que le traspasaban poder a las regiones, desde Santiago, le traspasaban poder al legislativo, desde el ejecutivo. Tenía una serie de reformas, pero el mensaje nuestro no llegó, parece, la forma que queríamos. Había una propuesta de reforma, pero obviamente opacada por una cosa que era mucho más radical, como era la propuesta de una nueva constitución. Pero déjame decir una cosita antes de que le la palabra a mis contertulios en esta oportunidad. Sí. Y es lo siguiente, yo creo que también no solamente hay que plantearse esta disputa en materia o el debate de las ideas, como tú señalas, y que yo creo que es muy fundamental, tal como lo hemos señalado los tres acá, sino que además yo creo que también en términos operativos, yo creo que la centro-derecha tiene que volver a pensar en las organizaciones sociales, ¿no? Donde teníamos nosotros una presencia y una tradición muy fuerte. No hay que olvidar que en la época de la Unidad Popular la centro-derecha, junto con la democracia cristiana, fue un bastión frente al avance de la izquierda marxista, con la participación de las organizaciones sociales como los gremios, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, y hoy día las tenemos absolutamente abandonadas. Y eso no puede ser. Yo creo que hay que volver también a la base, a las organizaciones sociales, con un discurso atractivo y con la idea de decir, mire, en este terreno también nosotros tenemos algo que decir, no solo la izquierda. Coincidiendo también con lo que hablaba Jaime de volver a los sectores populares. Marcela. Yo creo que en cuanto a la propuesta, nuestra propuesta era bastante concreta y llegaba a los problemas que la gente quería solucionar. Lo que le pasaba a las casas, a los adultos mayores. Nosotros queríamos efectivamente eliminar la ficha social, la ficha de protección social para los adultos mayores cuando quisieran tener acceso a sus beneficios. Eran cosas prácticas, pero yo creo que hubo un problema de marketing. O sea, definitivamente nuestra propuesta era mucho más cercana a la gente, pero la propuesta de ellos era más vendible. Eran tres muy claras y se trabajaron por más tiempo, quizás. No, yo creo que, bueno, tuvieron 9 meses en comparación a nosotros con todos los conflictos y los problemas que tuvimos. Estuvimos 4 meses y todo lo que ocurrió, digamos, con eso también, los efectos que eso tuvo. Pero yo creo que hubo un problema de marketing. Ellos tuvieron 3 temas muy puntuales y tuvieron disciplina. Tuvieron una disciplina que no sabemos ahora cómo va a ocurrir. No sé cómo van a tratar el matrimonio homosexual entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. No sabemos cómo va a funcionar la Asamblea Constituyente cuando nunca se dijo cómo va a estar compuesta. Entonces, yo creo que ahora recién el marketing en el fondo que resultó de esta campaña de Michelle Bachelet va a mostrar lo detrás, en el fondo, que no va a tener tanto efecto en términos de debate en la Cámara dentro de esta nueva mayoría donde converge la democracia cristiana, que
incluso un partido más conservador de repente en ciertos temas que de Renovación Nacional con el Partido Comunista. Y me gustaría, para cerrar solamente, Jaime, hablar precisamente de esa unidad. ¿Cómo se puede lograr esa unidad que va a ser clave considerando los equilibrios parlamentarios, ¿no?, que hay y la fuerza parlamentaria que va a tener la centro-derecha? ¿Cómo se logra cohesionar a todo el bloque para los próximos 4 años? Mira, yo creo que evidentemente hay un tema de cultura de coalición, que nosotros, ya al haber tenido primarias, al que hoy día existe un nuevo movimiento como es Evópolis y otras corrientes que también existen dentro de la alianza, o de la coalición, no sé, le vamos a tener que poner un nombre, esa va a ser una de las cosas que vamos a tener que ponernos de acuerdo, vamos a tener que obviamente concentrarnos en la discusión hacia cuál es el proyecto de sociedad que nosotros queremos ofrecer a la ciudadanía. Y yo creo que es legítimo también que cada partido, que cada movimiento tenga su propia identidad, pero que dentro de esa identidad seamos capaces de ponernos de acuerdo. Porque no basta con que nosotros lleguemos a un listado de propuestas, que yo creo que en una candidatura presidencial es algo evidente, sino que tiene que ser algo más profundo, algo que inspire esas propuestas, algo que le dé un orden. Lo que hizo bien en este caso la concertación fue que dijeron 3 cosas totalmente genéricas, en que Michelle Bachelet nunca puso mayor énfasis o mayor detalle, porque sabía que al poner detalle, como decía Marcela, iba a verse los conflictos que hoy día estamos viendo. Los verdaderos cuchillos largos nunca han estado en la derecha, están allá, y empezaron el mismo día en la noche que ganó Michelle Bachelet, y sabemos ya de que se están acuchillando unos y otros para ver quiénes quedan en qué cargos, porque a ellos los une el poder. La idea de fondo que quieren transmitirle a Chile no la tenían muy claro. De hecho, a mí me pasa en muchos paneles que me toca ser el más concertacionista de todos, porque resulta que yo encuentro que los últimos 30 años en Chile hemos avanzado mucho, gracias a la concertación, gracias a nuestras ideas también. Sin embargo, ellos plantean de que en el fondo nos equivocamos de camino y que tenemos que hacer marcha atrás y que tenemos que virar completamente. Yo creo que eso no es lo que quiere Chile, y nosotros tenemos que hacer una cosa más importante todavía, que es que somos minoría en el Parlamento. Y por lo tanto Michelle Bachelet podría el 12 de marzo ingresar una pila de propuestas que signifiquen, qué sé yo... Pasar la planadora, como exactamente. Triplicar los impuestos, triplicar el salario mínimo, acabar la ISAPRE, acabar la AFP, aprobar el aborto terapéutico, etcétera. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a una situación como esa? Yo creo que no van a hacer esas cosas porque saben que es malo para Chile. Pero si nos forzaran simplemente a votar la reforma tributaria, sería muy irrelevante más que simplemente para marcar sí o no. Claro. Entonces, es urgente que nosotros tengamos una propuesta que ofrecerle al país para que cuando enfrentemos a la concertación, sepamos por qué estamos votando que sí o por qué no. Felipe, para cerrar, ¿cuál es el rol que va a jugar Evópolis en esa posición de los próximos 4 años? Bueno, yo creo que uno de los propósitos es acercarse al centro político, pero también, como te decía antes, buscar la manera de enfocar temas nuevos, temas que han surgido en los últimos años, de una manera distinta, de una manera atractiva y de una manera diferente a la izquierda, pero aún así capaz de llegar a un conjunto amplio de la población. Nosotros, por ejemplo, somos grandes partidarios de la diversidad a todo nivel y creemos que es un activo la diversidad y queremos de alguna forma crear conciencia de la diversidad a nivel de la sociedad chilena. Y eso hacerlo desde un punto de vista absolutamente respetuoso de la libertad y de las posibilidades que tienen los individuos de desarrollarse en forma personal. ¿Te fijas? Nada colectivo, nada estatista. Pero esa es una visión donde nosotros queremos poner mucho énfasis. Llenar ese vacío liberal, como han dicho algunos. Es una forma de decirlo, ¿no es cierto? Tener una opción liberal también presente en su alianza, que yo creo que es muy necesaria. Diputada, el rol de RN para los próximos 4 años, considerando también los pesos parlamentarios que van a tener ahora, luego de esta elección. Yo creo que sin duda la dinámica de endosar culpas a personas con nombre y apellido no es la correspondiente. Yo creo que es necesario que los liderazgos del pasado definitivamente le den paso a las nuevas generaciones en términos de ideas, en términos de cómo llevar un partido como era antes, desde un ideal, desde un objetivo en común, desde un proyecto colectivo, donde todos estén pensando en el proyecto en común que es el país. ¿Y quién debería estar a la cabeza de RN en ese proyecto? No me gusta poner nombres por lo mismo, porque soy de la nueva generación donde quiere trabajar en colectivo, donde quiere trabajar en equipo, donde ya se perdió lamentablemente eso en Renovación Nacional. Entonces, lo que yo creo que ahora le toca a Renovación Nacional es decir, demos un paso al lado, nuestros proyectos personales políticos, ocupémonos cada uno de eso, y que sean los jóvenes ahora quienes tengan que conquistar a la gente para que vuelvan los partidos a funcionar con esa mística y dinámica que tenían antes.
Jaime, ¿y quién es el encargado de encabezar a la UDI en estos 4 años de oposición que se vienen? Ahora que no está Pablo Longueira, no está Andrés Chadwick, ni Jovino Novoa en el Congreso tampoco. Mira, como te decía antes, yo creo que esto no es de una generación contra otra, sino que es con la otra. Y de hecho, paradójicamente, en el sentido de renovarse en la UDI, implica volver a aquello que nos hizo distinto, y eso pasó hace harto tiempo. Lo que pasa es que tenemos que volver a hacerlo, tenemos que volver a estar en terreno, volver a sintonizar con las ideas. Y para mí, más importante que quien dirija la UDI, quien sea el presidente de la UDI, me importa cuál es el proyecto que la UDI quiere ofrecer a la Alianza y al país. Y eso todavía no está en discusión, vamos a discutirlo en enero y finalmente vamos a tener nuestra elección de una nueva directiva en abril. Y vamos a ver cómo se rearticulan esos proyectos de cada uno de los partidos que van a estar, o movimientos en el caso de Bópoli, que van a estar dentro de la Alianza los próximos 4 años. Jaime, Marcela, Felipe, gracias por haber venido a CNN Chile a conversar de esto. Muchas gracias. No se vayan, ya volvemos con más informaciones acá en CNN Chile. Bueno, tras la derrota de la Alianza en las elecciones presidenciales y algunos resultados negativos en las parlamentarias, ha comenzado toda una serie de discusiones al interior del conglomerado precisamente para analizar los resultados y empezar las proyecciones para el rol que va a cumplir la Alianza en los próximos 4 años, los distintos roles que van a cumplir cada uno de los partidos también, por cierto, y de eso es lo que queremos conversar precisamente hoy en CNN Chile. Para eso nos acompañan la diputada de Renovación Nacional, Marcela Sabat, el diputado electo de la UDI, Jaime Belolio, y el consejero de Bópoli, Felipe Morandé. A los tres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Inevitable comenzar esta conversación, esta discusión, este miniforo, podríamos decir, ¿no? Con las palabras de Andrés Alamán de este fin de semana. Marcaron la pauta, sin duda, las palabras del ex candidato presidencial, y quisiera conversar con Marcela, con la diputada Sabat, respecto precisamente a estas declaraciones. ¿Cómo las recibe, siendo que vienen de un compañero, ¿no?, dentro del partido, ¿no?, un correligionario? Sí, yo creo que aquí se ha perdido lo central, que es analizar justamente el fracaso o la derrota que tuvimos presidencial desde un punto más como colectivo. Y yo creo que lamentablemente liderazgos del pasado de nuestro partido han cometido ese error. Desde la perspectiva de un proyecto personal, político, yo creo que no se han dado cuenta que finalmente tras ganar o tras una derrota hay que hacer una crítica de colectivo y no endosar culpas a personas con nombre y apellido. Yo creo que finalmente eso ha sido lo que ha destruido un poco el partido, lo que ha llevado a que tanta gente esté tan molesta. Y yo creo que eso ha sido lo central, que lamentablemente el proyecto en colectivo ha sido olvidado tras proyectos personales. ¿Hay proyectos, o más bien objetivos personales detrás de Andrés Alamán, detrás de esta crítica al presidente Piñera, con una mirada de más largo plazo, dice usted? Por supuesto, no hay duda, y no solamente de él, sino que de muchísimos personeros, y insisto, líderes del pasado, que no entienden que ahora lo que la gente pide a gritos es que haya unidad, es que haya trabajo, es que haya construcción, y que haya sobre todo una comunicación interna mucho más tranquila y mucho más de diálogo que lo que uno pueda criticar hacia afuera y, insisto, endosar culpas a personas con nombre y apellido. La ropa sucia se lava en casa. Exactamente, creo que esa cultura ya se perdió en nuestro partido. Diputado electo Jaime Belolio, ¿concuerda en algo con la crítica respecto a la responsabilidad que tiene el gobierno o no? ¿Fue el presidente Piñera uno de los responsables de la derrota de Evelyn Matei el pasado domingo? Mira, yo quiero refrendar lo que dije en este mismo canal hace un par de días. Cuando Evelyn Matei dice el día que, el mismo 15 de diciembre, dice que ella se atribuye toda la culpa, yo creo que no es así. Habla, por supuesto, muy bien de ella. Ella hizo una campaña donde dejó todo en la cancha, pero yo creo que no es responsabilidad exclusivamente de ella. También es responsabilidad nuestra, también es responsabilidad mía. Yo creo que yo pude haber hecho más también. Sin embargo, yo creo que es totalmente injusto decir que esto es culpa exclusivamente de Sebastián Piñera o del gobierno, porque no es así. Los partidos también tuvimos culpa. Y yo creo que además hay un problema que ha venido desde antes. Cuando uno mira la votación de Michelle Bachelet, ella sacó exactamente los mismos votos que sacó Eduardo Frei 4 años antes. Y sin embargo, quienes perdimos los votos fuimos nosotros. Es decir, la nueva mayoría de ellos no fue tal. No sumaron ningún voto más. Sin embargo, nosotros perdimos 1,5 millones de votos. Y cuando uno se da cuenta de dónde perdió esos votos, es precisamente en los sectores populares.
Entonces yo creo que a la centro derecha lo que le falta es volver a recuperar aquello que la hizo distinta en el pasado. Porque esta pelea entre conservadores y liberales en la centroderecha o en la derecha ha existido desde que Chile es república. Antes eran pelucones y pipiolos, carreristas y ojiguinistas, etcétera. Pero cuando fuimos a un proyecto mayoritario fue cuando sintonizamos con la mayoría de las personas en un proyecto de una derecha popular. Y ahí es donde perdimos los votos. Y esa falta de proyecto no es responsabilidad del gobierno, que es el que sintetizan finalmente la unión de ideas y voluntades dentro de una conglomerado. De todas maneras hay responsabilidad del gobierno, pero también la hay de los partidos políticos. Porque como te digo, yo creo que los partidos también se alejaron de la ciudadanía. Todos los partidos bajamos la votación. En la UDI en particular bajamos 10 diputados. Entonces uno tiene que hacer una autocrítica, que no significa hacer cuchillos largos. Yo creo que no puede pasarnos lo mismo que la Concertación, después de haber perdido ellos el 2010, en donde trataron de hacer alguna especie como autocrítica y finalmente la acallaron porque venía esta figura de afuera que estaba en Nueva York y entonces decidieron no hacer más autocrítica y simplemente cambiarle el nombre, matar a la Concertación supuestamente, porque en verdad lo que sabemos es que es la misma Concertación más el Partido Comunista. Y yo creo que lo importante es lo que decía Marcela, que hoy día nos toca a nosotros, y fue algo que Evelyn Matei además asumió asumiendo un riesgo, pedirle a 12 personas más jóvenes que nos tomáramos la campaña en segunda vuelta y que trabajáramos en unidad. Y yo creo que eso fue algo que nosotros pudimos hacer, a pesar de nuestras diferencias, trabajar en unidad porque había un proyecto común. Eso es lo que necesitamos hacer de ahora en adelante para ganar las elecciones del 2017. Felipe, Evópoli me imagino que aquí tiene harto que decir respecto al futuro, ¿no?, de la alianza, viene a aportar aire fresco también a este conglomerado, pero en su calidad de exministro también me interesa conocer su opinión, porque aquí se le achaca finalmente al gobierno la derrota, pero también Andrés Salamán desliza una crítica a este gabinete técnico con el que comienza el presidente Piñera y del que usted fue parte. Sin duda, es que me toca en cierta medida, pero yo creo que, fíjate, a pesar de todo, a pesar del revuelo y el polvo que se levanta con estas declaraciones, es bueno que pase, porque de alguna manera es una especie de catarse necesaria, vamos a decir, es como una especie de duelo que requiere, de choque, en todo caso, que requiere de un tipo de discusión de este estilo, y es bueno que se dé ahora y no se dé en un año o 2 años más. Primero es como ajustar las piezas y luego veamos cómo llevamos a cabo el resto de la discusión, y en ese sentido lo que tú señalas respecto de Evópoli es algo interesante en cuanto a que trae no solo en términos generacionales aire fresco, sino que también en términos de propuestas de mayor diversidad y de incluir a gente que normalmente no ha estado asociada a la centro derecha. Y eso debería ser relevante en la discusión de hacia dónde debe encaminarse y cómo se debe rearticular la centro derecha en nuestro país. Yo creo que en general hay una serie de temas nuevos en el debate público a nivel global, digamos, Chile y el mundo, que de alguna manera han sido tomados por la izquierda y que no tienen sino una respuesta muy defensiva de parte de la derecha. Yo creo que es interesante que la derecha se plantee una postura frente a esos temas que sea propositiva, que sea de alguna forma buscándole cuál es el ángulo desde donde uno pueda entrar a esos temas desde la perspectiva de la libertad personal, el emprendimiento, el esfuerzo, en fin, pero temas que no debemos dejárselos necesariamente a la izquierda, como por ejemplo, ya hablé de la diversidad a todo nivel, pero también temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la integración social, donde yo creo que podemos verdaderamente hacer un muy buen aporte. Marcela, ¿en qué se refleja o cómo se debería reflejar más bien esa diversidad de la que habla Felipe? ¿Se trata de sumar más partidos, de crear nuevos referentes, o se trata de caras nuevas, de una discusión de ideas distintas? ¿Cuál es el punto? Mire, yo creo que aquí hay dos factores muy importantes que nos hizo un poco darnos cuenta qué pasa, por qué perdimos. Uno, que nosotros ganamos el gobierno de Sebastián Piñera con votos que antes no teníamos. Y esos votos claramente ahora también los perdimos. Y esos votos van hacia el centro, sin duda. Y son más volátiles quizás. Exactamente, pero los ganamos con Sebastián Piñera y no supimos retenerlos. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con reordenar los partidos desde lo interno, pero también empezar a discutir, a debatir temas en forma transversal, como alianza. Yo creo que es necesario, porque la gente, críticas personales, quizás estas culpas que van de un lado hacia otro, es lo que ya no le gusta de la política. La gente se aburrió de esa forma de hacer política, por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros como políticos, tenemos la responsabilidad de tener que devolverle esa confianza, y de esa manera la única que hay que hacer es
reordenar los partidos desde lo interno, sin estas críticas volátiles que de verdad lo único que hacen es empeorar todo el ambiente. ¿Con nuevas directivas quizás en cada uno de los partidos? Yo creo que sin duda. Ocurre también que lamentablemente no se les entrega, desde los partidos no se les entrega a nuevo liderazgo, como sí ocurrió y como sí se atrevió Evelyn Matei, que además fue de verdad una unión exitosa, donde pudimos poner el objetivo común antes que nuestras diferencias, y es eso lo que falta en la alianza, esta ganas de querer partir desde una crítica interna, pero también desde transversal, que no sea solamente de los partidos, porque finalmente si uno se pone a examinar qué es lo que ocurrió y quiénes fueron los culpables, uno no avanza. La manera de avanzar es esa, teniendo una autodeterminación como partido, como alianza, y también, por supuesto, acordándonos de quiénes fueron los que votaron por el gobierno de Sebastián Piñera. Jaime, este refresco del que tú hablabas, esta irrupción de los jóvenes, ¿no?, en el comando de Evelyn Matei en un momento dado, ¿significa también una renovación de ideas? ¿Significa también plantearse frente a ciertos temas que hasta ahora quizás la derecha o la centro derecha no había adoptado como temas relevantes, ¿no? Por ejemplo, hacer frente a esta discusión sobre la Asamblea Constituyente de otra manera, al tema de los impuestos, en fin, abrirse un poco más a ese tipo de debate. Mira, yo creo que la renovación no tiene que ver exclusivamente con carnet de identidad, sino que muchas veces tiene que ver también con concepto y con idea. Y en esto déjame hablar ya más con respecto a la UDI. Yo creo que lo que la UDI le entregó a la centro derecha fue precisamente en un momento en el cual ir a las poblaciones era una cuestión donde había un monopolio de la izquierda. Lo que la UDI fue decir, mira, con las ideas de centro derecha yo voy a ir allá, a conquistar a esas personas, a trabajar con esas personas. Pero quizás eso no se puede replicar en el Chile de hoy. Entonces, yo creo que obviamente lo que tú necesitas hacer es recuperar ese estilo, pero obviamente con los problemas y las necesidades que tiene Chile el 2013, no los que tenían los 80 y los 90, que fue cuando surgió la UDI. Entonces yo en eso rescato mucho lo que decía Felipe, de partida por dos cosas. Primero, porque hoy día hay una generación de jóvenes que ha estado en el gobierno, que ha tenido la oportunidad de estar ahí, y yo creo que la experiencia que han tenido no pueden dejarla de lado. Muchos de ellos van a volver al sector privado, que es algo muy legítimo, por supuesto, pero lo que yo quisiera es que ellos ingresaran a los partidos. Somos varios, con Marcela también, que lo que queremos es renovar los partidos desde adentro y empujar esas ideas desde adentro. Y yo creo que sin duda hay muchos temas que hoy día tienen que ver con el 2013 y no con los 80 y los 90 que nos hemos enfrentado. Calidad de vida es uno de ellos, transporte es otro de ellos. Estamos construyendo la segunda casa, el segundo piso de la casa. Estoy seguro que tenemos que hacerle varias reparaciones al primer piso, pero eso no significa echarlo abajo como quisieran algunos. Y yo creo que nosotros necesitamos plantearle al país cuál es nuestra idea de justicia, cuál es nuestro concepto de país para los próximos 15 o 20 años. Y de eso precisamente lo que vamos a hablar al regreso de la pausa. Seguimos conversando sobre el futuro de la centro derecha en nuestro país. No se vaya, volvemos de inmediato.